La mejor música la escuchas aquí. Radio Magic San Miguel, la estación con los mayores éxitos. Radio Magic San Miguel. La revolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente con ustedes, donde felizmente les puedo decir que es nuestra segunda grabación. Muy bien, pues hoy hablaremos de dos temas muy importantes, creo yo, que es el etnocidio y otro hábitat. Empezaremos con el etnocidio con una pequeña frase que dice: este no mata su cuerpo, pero sí su espíritu. Pero no podemos desarrollar este tema sin antes decirles o darles a conocer qué es el etnocidio. Pues el etnocidio se define como represión, exterminio de los rasgos culturales de los pueblos originarios mal llamados indígenas. Bueno, pues aquí yo estuve, ya sabes, ¿no? Mediante la investigación, donde vi que había dos definiciones de etnocidio. Pierre Clusters nos dice que es la destrucción sistemática de los medios de la vida y pensamiento. Mas, sin embargo, Robert Jaulin dice que es la destrucción de la cultura de un pueblo. Pues yo creo que más que nada es la destrucción cultural sistemática. ¿De qué? Pues de modos de vida y de pensamiento. Pues yo creo que más que nada en la historia está el colonialismo, que tú sabes que pues América lo vivió y que era una manera violenta de acabar con el masacre. Exactamente. Y la otra parte es la neocolonialismo, que es así como un poquito más pacífica o mercantil. Pacífica porque no molestan a las tribus de forma agresiva. Y mercantil más que nada porque o quieren las tierras donde viven, por espacio o por sus recursos naturales. Pero, no sé, creo que en lo que me hablas de la colonización, yo creo que eso ya entra más en el genocidio. No sé qué pienses. Porque ahí ya no era solamente cambiarlos espiritualmente o moralmente, sino que era exterminarlos. Sí. Por sus riquezas, obviamente, o explotarlos. No querían adaptarlos a su forma. Los españoles, imagínate que cómo se iban a sentir muy indignados al adaptarlos a su forma española. Sino que querían esclavizarlos, explotarlos. Bueno, entonces, de una cierta manera sí, pero también no sé si recuerdas, pues las doctrinas, que era lo que hacían, que fue lo primero aquí religioso que se tocó. Lo que querían hacer era enseñarlos a pensar como ellos. El segundo, el hecho de inculcarnos el español aquí en América, bueno, sobre todo aquí en México, que es, pues definitivamente es matar por completo nuestro lenguaje. La lengua, no. Sí, claro. Bueno, pues dicen que la búsqueda del etnocidio, o sea, lo que realmente es su fin, es según el bien salvaje. ¿Sí? Puede ser un parte de entrocentrismo, que puede ser genocidio. ¿Estás de acuerdo? Pues aquí ya entraría lo que es la diferencia entre genocidio y etnocidio. Pues el etnocidio se considera relativamente malos a los indígenas. O sea, lo que ellos creen es que están haciendo un bien a la humanidad al tratar de adaptarlos o que parezca a su modelo propio. Claro, según son los considerados como los otros. Los que están mal, los que tienen algo diferente a nosotros y que tienen que igualar. Exacto. Y la diferencia está también, bueno, y aquí ya va el contraste al genocidio. El genocidio lo que hace es, obviamente, al tratarlo, o sea, también creen que es una parte mala, o una parte que no debería ser,
Pero la diferencia está en que en el genocidio se trata de exterminar físicamente, total o parcial, pero se trata de exterminar. Sí, Que vemos un caso muy particular, los nazis, ¿no? Hitler. claro, tratar de terminar con todos los judíos y no de una manera de enseñanza, ¿no? De Como no, tratar de purificar, que es lo que decían, ¿no? exactamente. Tratar de purificar. Sí, pues de hecho se consideran como culturas infrahumanas. Por ejemplo, los judíos se consideraban como culturas infrahumanas por ser, según esto, inferiores a los demás o a las otras culturas. Pero déjame te comento, Laura, que también aquí viene otro nombre que se llama, bueno, es otra definición, que es el entonocentrismo, que es lo contrario, por así decirlo, del etnocidio. El entrocentrismo es la superioridad de una cultura sobre la otra. ¿Me explico? Los de estos son los que hacen el etnocidio. Son los que tratan de acabar con las demás culturas por sentirlas o hacerlas sentir O inferiores. sea, a entre la ellas. misma cultura, o sea, hay culturas y entre Ujú. esas mismas culturas tratan de hacer, oh, ya. Sí, así es. Pues aquí ya está lo que me cuestiono mucho. De hecho, he hecho varios ensayos sobre este tema. Bueno, referente, no es total en esto, sino es que cuando hablamos del ser humano, que se sobrevalora al ser humano. No estoy diciendo que no valga, que no sea maravilloso para mí. A mí me parece maravilloso el ser humano, pero creo que se sobrevalora a diferencia de las otras especies. ¿Qué está en valor? ¿Qué está en la pirámide, en la punta de la pirámide? El ser humano. O sea, se tiene como lo más primordial, cuestiones así. Entonces yo me pregunto, ¿quién nos dio ese título? O sea, ¿quién fue el gran genio que dijo, el ser humano es el mejor de todos? O sea, es el dominante en todo, en cualquiera de los aspectos. ¿Acaso no fuimos nosotros mismos? O sea, qué tontería. Nosotros nos dimos nuestro propio título. Sí, es algo que yo tampoco he entendido. Y la verdad es que yo creo que deberíamos de tomar un poquito más de equilibrio en torno a nuestra naturaleza, por supuesto. También saber valorarla. También saber de darle una posición alta. ¿Estás de acuerdo? Y aquí cabe también los animales. O sea, la diferencia, cuando tienes un animal, un perro, que es lo más común, ¿qué te dice la religión católica, hablando en cuando le das un alimento a tu perro, si le das los desperdicios, es pecado. Ah, sí. Ajá, te dicen, eso está mal. ¿Pero por qué está mal? O sea, siempre te dicen, eso está mal, pero cuestiónalo. ¿Por qué está mal? Porque está mal darle un alimento a otro ser vivo. Si me entiendes, es por lo mismo, es la misma cuestión. Sí, de hecho la iglesia no quiere aceptar que somos iguales y que somos parte de la naturaleza al igual que ellos. Y no nos quieren poner en un equilibrio. Porque si no, pues ahora sí que la iglesia perdería poder. Porque seríamos a un nivel más estilo budista, no sé si me entiendas. Uh-huh. Estaríamos a un nivel más hacia el contacto de la naturaleza. Y la religión pues católica, cristiana, no, el ser humano es el máximo poder aquí en la tierra. Exacto. Pues, Sí, pero ya regresando a lo que habíamos mencionado, uh-huh, lo primero, que hablábamos del bien del salvaje, que hablaba de una parte de introcentrismo, que es como el otro. Es así como lo infracultural, lo salvaje, el atrasado o el inferior de las culturas. Son los que aplican los otros, que es el entronocentrismo. Pues puede llevar desde genocidio a una asimilación. Como tú decías, pues el genocidio es algo, a mi punto de vista, lo peor, ¿no? Porque pues hasta que no terminan con el otro, terminan dominando. Pero terminan con el otro no solamente con su espíritu, como lo decíamos anteriormente, sino su físico también. yo creo que es peor. No, o sea, yo creo que es peor terminar con el espíritu que con el físico. Pero me parece mucho más cruel terminar con el espíritu. Es que extingues por completo una Sí, cultura. O sea, la extingues. Y cuando, por ejemplo, se va el entrocentrismo a la parte de la asimilación, pues es así como buscar un igual.
Es como el yo te comparto de lo mío, pero tú compárteme de lo tuyo. Sin necesidad, obviamente, de aniquilar ninguna de las dos culturas. Pero yo creía que era más a nivelarlo, pero a su propia imagen. O sea, no es de que yo te comparto y me compartes, sino es que yo te comparto para que tú lo adaptes y te hagas un parecido a mí. Sí, era lo que yo tenía en mente. Sí. Ya para enmarcar este tema, solamente quiero decir que las culturas indígenas, las etnias, son maravillosísimas en todos los aspectos, ya no solamente culturales, también, o sea, son sumamente inteligentes. La mayoría cree que son tontos. ¿Por qué? Porque no han recibido una educación. Su educación está en la naturaleza, está entre ellos mismos. No son tontos, son sumamente inteligentes. Tenemos el ejemplo de Benito Juárez, que viene de una familia indígena. Si quisieran, ellos podrían asumir cuestiones políticas, como lo hizo Benito Juárez. Sí, grandes cargos en el mundo. Ajá, pero la cuestión es que no quieren. O sea, porque están bien consigo mismos en su hábitat, en donde se encuentran, porque así es como nacieron ellos y así se sienten bien. O sea, su cultura, su arte, sus danzas, hay que saber valorar. Las danzas son preciosas, desde su pintura, o sea, en sí, toda su cultura es maravillosa. Y si no lo recordamos, o sea, nosotros aprendimos de ella, de la cultura de los indígenas, es de donde nosotros desglosamos también nuestras obras de arte. Entonces hay que aprender a valorar lo que ellos son. Pues los invitamos a, ahora sí que compartir un poquito por el gusto de las culturas y que nos ayuden, chicos, de verdad. Es importante que nos unamos para que ya no haya más etnocidio.